Nosotros en Super Noticias del Valle tenemos ya las 8 de la mañana 45 minutos y nos está acompañando hoy en la mesa de trabajo una visita, hombre, muy agradable, que se trata de la doctora Liana Triana. Ella es cirujana estética y nos viene a hablar precisamente de que Colombia ha ocupado el 7º lugar en procedimientos estéticos a nivel mundial. Además, con usted hemos tocado unos temas también bien interesantes sobre toda esta polémica que se ha desatado con el tema de las cirugías estéticas en Colombia. Con los muy buenos días para usted, doctora Liana Triana. Lina Triana. Sí, señor. Lina, sí. Señor. Buenos días nuevamente y como siempre muchas gracias por invitarme. Definitivamente nosotros como país estamos creciendo. La cifra que muestra que estamos en el número 7 es de procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos, pero si hablamos solamente de los procedimientos de cirugía plástica estética, o sea la parte quirúrgica, ya subimos inclusive un puesto más, estamos en el número 6. O sea que... Eso es bueno. Sí, estamos mostrando a nivel internacional que de verdad tenemos calidad en tanto los servicios como tal, los profesionales que realizan los procedimientos y también las clínicas donde se realizan estos procedimientos. Eso es muy bueno, sobre todo que dice una invitación a que la gente, cuando acude a ese tipo de cirugías, lo haga a través, digamos, de las organizaciones legalmente establecidas y con médicos que representan, digamos, la acreditación necesaria en Colombia, porque lamentablemente nosotros seguimos contando en Cali, porque digamos que hay una benevolencia por parte de la legislación colombiana en los temas que se llaman las clínicas estéticas de garaje, que siguen presentando, pues digamos, un número muy alto, sobre todo en Cali y en Medellín. ¿Cómo han percibido ustedes ese tema? Sí, nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva hemos venido trabajando en tratar de que los procedimientos de medicina estética y cirugía plástica estética no continúen siendo un riesgo para nuestros colombianos. Si bien no hay ningún procedimiento cero riesgo, porque no existe, ojalá existieran, pero no existen, sí podemos tener 4 pilares básicos que nos van a ayudar para que estos riesgos disminuyan. El primer pilar va a ser la persona que realiza el procedimiento. Si estamos hablando específicamente de un procedimiento de cirugía plástica, pues que sea un cirujano plástico, que tenga un título de especialista, que sea una persona idónea. El segundo sería el sitio donde se realiza el procedimiento, que tenga por lo menos la habilitación de la Secretaría de Salud mental o ente territorial correspondiente. El tercero es el paciente como tal, que se le hagan los chequeos y los exámenes básicos para ver que sí está apto para la cirugía, y el cuarto es el plan quirúrgico, que nace de escuchar al paciente. Después el especialista examina qué se puede lograr en ese paciente y se determina cuántas horas se demora la cirugía, cuántas cirugías es prudente hacer en ese paciente, qué insumos se van a usar, para, repito, de esa manera hablar de bajo riesgo. No podemos hablar de cero riesgo, pero sí podemos minimizar los riesgos, que es lo que queremos como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y todo ese proceso de estudios, de análisis, tiene un tiempo prudente. Eso no es como sucede con los que, pues, lamentablemente no siguen esto, que es que llega el paciente y de una le hacen el trabajo. Aquí hay que hacer un estudio que puede durar, ¿qué? Un mes y medio de la persona. Nosotros, dependerá de cada paciente individual, porque nosotros no hacemos, digamos, los moldes, sino cada paciente es único y diferente. La cirugía plástica es un poquito de escultura del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, pero definitivamente sí necesita un proceso de unos chequeos básicos con el médico, unas revisiones de electrocardiograma del corazón y unos exámenes. No sabía que teníamos cámara. Que no le habíamos dicho. No me habían dicho. Usted, doctor, está en radio y está en televisión. Y en televisión. No me habían dicho. Darme cuenta, disculpo con los televidentes, por favor. Y también es importante unos chequeos de sangre, sí, para verificar que el paciente esté apto para la cirugía. Se había presentado, digamos, aquí en Colombia, y uno de los impulsores de todo este tema fue el senador y exalcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, quien presentó, digamos, un tema como muy político. Él decía que lo hacía bien intencionado y era como hacer un borrón y cuenta nueva y aceptar pues cualquier cantidad de capacitaciones que se dieran, hasta por horas, pues, como sea. Es que aquí mucha gente, mire, a veces el cuento es tan bien echado que usted va a ir a una vueltica por el Brasil o va a una vueltica por España, hizo un diplomado de 3 horas y ya usted con colocar eso y que diga ahí, que hable en inglés, ya eso tan bonito, o si viene y ya es el mejor médico. No, yo creo que este es un tema muy delicado y que además ha arrojado lamentablemente unas cifras muy altas de personas que han sufrido lesiones muy graves y en muchas ocasiones pues han perdido la vida por procedimientos estéticos que, primero, tienen que ver en condiciones no adecuadas, segundo, realizado por personas que no tienen ni la capacidad
capacitación y el estudio necesario, la capacidad idónea para poder hacer estos procedimientos, y digamos que tercero, con unos materiales que la verdad da tristeza y que uno se pregunta cómo Colombia deja entrar ese tipo de materiales, por ejemplo, temas como biopolímero, bueno, y otra cantidad de cosas que le llegan y le inyectan a la gente en su cuerpo. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero lo importante aquí es que creo que ya hay una conciencia a nivel del gobierno nacional que antes no existía. Creo que ya la gente, el colombiano del común, sabe que es un riesgo como tal estos procedimientos hoy en día en las manos no idóneas, y como dije, empezó el poder legislativo con el senador, con los senadores Liscano, con un proyecto de ley para proteger a los menores de edad, que dio, digamos, lo pasó todos los 4 debates a nivel del Senado y de la Cámara de Representantes. Eso ya está establecido, ¿no? Menores de edad sí, no pueden... Sí, lo cual es un punto muy bueno, porque, repito, estamos trabajando por la salud pública de nuestros colombianos y por lo menos logramos proteger a nuestros menores de edad. Porque es que se daba tristemente que quienes financiaban y quienes patrocinaban ese tipo de cirugías eran los propios padres. Desafortunadamente sí, entonces yo creo que eso es una campaña educativa para que entiendan que la cirugía plástica, si bien está aquí para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no resuelve todos nuestros problemas y obviamente implica riesgos, y el menor de edad debe tener una etapa, digámoslo, natural, fisiológica de desarrollo antes de pensar en incurrir en este tipo de cirugías. Y en la otra parte, que era regular los procedimientos de cirugía plástica estética y medicina estética, en la cual se trabajó con el senador Ospina, no dio trámite legislativo, no hubo suficiente tiempo, hubo algunos inconvenientes, algunas adiciones que en verdad iban a veces en contra de la salud pública de los colombianos, pero hoy en día ya el gobierno nacional como tal, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación y el Ministerio sobre todo de Salud están liderando un proyecto de ley para trabajar en esto, repito, para protegernos a todos nosotros, a nuestros colombianos. Perdón, yo hago una pregunta que digamos que me preocupa por la gente que viene sobre todo del exterior, porque se han hecho unas campañas muy interesantes a nivel internacional, sobre todo, donde se convertía a Cali pues como la ciudad de la cirugía estética. Entonces llegaba la gente. ¿Dónde la gente puede realmente decir, yo entro a una página o yo llamo a un lugar donde a mí me digan, mire, estos son los médicos que están avalados por el gobierno colombiano y que le garantiza que son personas plenamente capacitadas? Bueno, si usted entra a la página del Ministerio de Educación, allí están todos los médicos que ellos han homologado o convalidado como cirujanos plásticos desde el Ministerio de Educación. Existen sociedades científicas, como por ejemplo nosotros, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva. Este año estamos cumpliendo 60 años de fundados, donde la gente en general puede encontrar un filtro, si la comunidad, para verificar que ese cirujano plástico que escogió, si sea un cirujano plástico. Es importante también aclarar que eso no quiere decir que todos los cirujanos plásticos de Colombia tienen que ser miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva. Eso no sería cierto. Nosotros somos una entidad privada, ¿sí? Y no quiere decir que todos tienen que ser miembros nuestros, pero es un filtro a la comunidad. Y la otra opción, como le digo, pues revisar en el Ministerio de Educación quiénes han sido convalidados por ellos. Doctora, hace unos días vino un programa nacional donde presentaban estos casos, y hay un caso particular en Medellín, una zona exclusiva del Poblado. La gente contactaba a un médico, que sí era médico, para que le hicieran su cirugía. El médico lo llevaba hasta una clínica, pero cuando le hacían el procedimiento a las personas, no las hacía el médico con el que habían hecho el contrato, el pacto. Resulta que días después de hacer la intervención quirúrgica, la gente presentaba dificultades. Cuando las personas se sentían enfermas, iban hasta el sitio donde les hicieron la cirugía y resulta que allí no tenían los equipos suficientes para prestar la urgencia, pero tampoco hay una persona con la capacidad de decir, váyase para la tal clínica, que en esta clínica le van a resolver su urgencia. ¿Cómo estamos nosotros aquí en Cali con ese tema? Las clínicas de estética sí tienen la capacidad de resolver una urgencia como las que se presentaron en estos casos. Normalmente cuando usted tiene una habilitación por la Secretaría de Salud Departamental, a usted le habilitan ya sea para consulta o para procedimientos mínimamente invasivos o para procedimientos invasivos, y de acuerdo a eso van a ser los requerimientos de la Secretaría de Salud, que en este caso estamos hablando de la Secretaría de Salud Departamental, porque estamos hablando del Valle del Cauca y de Cali, ¿cierto? Si usted tiene la habilitación, usted hace lo que está en la habilitación, no debe hacer más allá, ¿sí?
Puede ser que usted esté habilitado para consulta médica, pero no para cirugía. Si está habilitado para consulta médica y la paciente tiene una urgencia médica, de pronto en ese consultorio, por la habilitación, no requiere, digámoslo, un carro de paro, porque es un consultorio médico. Sí, pero si es una clínica donde se hace un procedimiento quirúrgico, por supuesto que sí debería estar. Obviamente esa pregunta es más para la Secretaría de Salud, pero para dar un ejemplo grande al público, espero haber contestado. Pero yo sí recomendaría entonces a quien se vaya a hacer una cirugía estética que busque un cirujano que pertenezca a una organización, porque previamente esa organización se ha convertido en un filtro, en una veedora de que ese cirujano sí es bueno. Porque de lo contrario, si yo voy a un cirujano que no pertenece a una organización, a mí me puede generar dudas. ¿Por qué no pertenece a la organización? ¿Será que le falta algo en la idoneidad? A mí me generaría dudas, ¿correcto? Por eso a mí me ha gustado ver en el periódico esas listas. Estos son los cirujanos, ¿no? Claro que eso después ellos nos cobran el aviso, nos suben el precio. Pero, doctora, pienso que, o yo recomendaría eso, porque es bueno que sigamos promoviendo que somos un país de cirugías estéticas. Somos el 7º país en el mundo elegido por los extranjeros para venir a hacerse una cirugía estética. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese prestigio, no permitiendo que cualquiera se ponga a hacer eso. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que con la ayuda de ustedes podemos educar cada vez más a los colombianos para tratar de filtrar, como usted bien dice, y que escojan el especialista idóneo. Además, porque en Cali eso se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante, porque, bueno, está el cirujano que que hace la cirugía, que la practica. Están los laboratorios y todos los que tienen que hacer los exámenes antes, que es un ingreso también para ellos. Claro. Luego está el trabajo postquirúrgico, que hay que hacer unos masajes, que hay que hacer un seguimiento, que hay que hacer un trabajo. Hay inclusive ya casas organizadas acá para que las personas se queden allí les hacen el tratamiento, y todo eso son ingresos para la ciudad. Por eso hay que seguirlo promoviendo a nivel internacional, pero protegiendo de que sea de calidad. Claro, es un nicho importante a nivel de la región, como usted dice, y no solo eso, porque los pacientes extranjeros no pueden venir aquí y operarse e irse al otro día, si les es una responsabilidad. Entonces depende del procedimiento, a veces tienen que venir por 2 semanas, 3 semanas, un mes. En ese mes o en ese tiempo que están aquí, ellos están en el hotel, ¿cierto? Están yendo de compras, están yendo a los moles. Sí, es un motor de economía. Claro, están yendo a los restaurantes. Entonces todo eso es una microeconomía que se está dando alrededor de los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos. Y acuérdese que no es solo cirugía plástica, también hacen odontología, toda la parte de spa, masajes, toda la parte de oftalmología para la miopía. Doctora, ¿y los costos están muy altos o ya han bajado un poquito? Pues lo que pasa es que si hablamos de cirugía plástica estética, siempre digo, si usted quiere hacerse en una clínica que en verdad tenga todos los que requiere la habilitación de la Secretaría de Salud Departamental, con un anestesiólogo que en verdad sea idóneo, ¿sí? Y con todos los materiales que en verdad son de alta calidad, pues no va a ser el precio más económico, desafortunadamente, ¿sí? Pero yo considero que cuando hablamos de precios, Colombia está muy bien posicionada a nivel internacional, porque tienen excelentes médicos especialistas en cirugía plástica, con clínicas muy bien dotadas, que no tienen nada que envidiar a nivel extranjero, y con unos precios definitivamente muchísimo más económicos. Digamos que hay que dar la respuesta muy clara, ¿no? Entre más económico, pues mayor el riesgo va a tener el paciente. Pero también había escuchado otra parte que, digamos, donde el Estado ha querido intervenir, que son a través de los hospitales, caso HV y caso de otros hospitales, donde se estaba prestando este servicio, digamos, sí con calidad de médicos que tenían la experticia, pero pues que entraba prácticamente el Estado a subsidiar este tema frente a la oleada pues de cantidad de clínicas de garaje. Yo participé de uno de los programas grandes que tuvo el Hospital Universitario del Valle, inclusive cuando era residente, cuando estaba estudiando para ser cirujana plástica, y lo lideraba Jorge Iván Ospina. Y fue un proyecto muy bonito, porque trabajábamos para niveles 1, 2, ¿sí?
se hacía la tarea juiciosa, iba la visitadora, la trabajadora social visitaba la casa, revisaba que sí era nivel 1 o 2, para poder de esa manera hacer esos procedimientos de cirugía plástica estética a unos costos muy favorables. Y el hospital colaboró mucho, y ahí hay que reconocer, Jorge Iván Ospina fue un gestor de ese tipo de programas. Y finalmente, doctora, si no lo están haciendo, pues que lo hagan, ¿no? Que se unan todos los cirujanos, que les va bien, entre otras cosas, y haya un trabajo social permanente para que esas personas de escasos recursos, que tienen problemas en la autoestima, porque pues lamentablemente la naturaleza no fue benévola en su estética con ellos, puedan ayudarse, puedan arreglarse y mejorar su autoestima, y puedan hacerse pues las liposucciones y todas esas cosas. Yo considero que en Colombia hay 11 o 12 programas de residencia de cirugía plástica, que muchos son en hospitales, digámoslo, a nivel gubernamental, otros son hospitales privados, y estoy segura que esos programas, trabajando de la mano, se pueden lograr ese tipo de alianzas. Es decir, que las asociaciones como la que usted pertenece hagan esas alianzas y vean cómo nos ayudan a los feitos. Sí, nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva tenemos, digámoslo, a nivel de estatutos tenemos unas funciones muy claras, y las funciones básicamente, pues nosotros somos una sociedad gremial científica de educación. Eso es básicamente nuestra misión. Pero sí estamos allí porque la mayoría de los jefes de servicio de las residencias de cirugía plástica en Colombia hacen parte de nuestra sociedad, y con ellos se puede trabajar. Doctor Humberto Pava, buenos días. Buenos días, Giovanni, buenos días a Isaac, buenos días a Jorge Iván. Nos acompaña la doctora Lina Triana. La doctora Lina, los he venido escuchando, y pues creo que debo hacer la pregunta como periodista. Simplemente me preocupa es que haya centros de rehabilitación o de estética que se ha dicho no tienen ninguna autoridad ni autorización, ni aparecen documentos falsos de esteticistas que no han ni siquiera hecho el curso o han estudiado su profesión. ¿Qué control o a quién están acudiendo ustedes para precisamente que exista el control y salvaguardar precisamente quienes están haciendo las cosas bien, como es el caso de ustedes? Sí, yo considero que nuevamente nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva no somos un ente regulador a nivel nacional, pero lo que está pasando en cirugía plástica no solo pasa en cirugía plástica, sino, como usted dice, en las otras especialidades médicas, quirúrgicas, y en otras profesiones, como usted bien dice, la parte de esteticistas. Las esteticistas están agremiadas en una sociedad. Considero que lo están haciendo de manera correcta, porque la sociedad como tal que ellas lideran sí es clara en que la esteticista llega hasta aquí, ¿sí?, a hacer toda la parte de los masajes, pero no debe hacer la parte invasiva. Lo que pasa es que, como siempre, terminan algunos haciendo competencias ganando unos pesitos de más. Formados. Pero es importante aquí tener en cuenta, y este espacio que tenemos, que de otras sociedades médico-científicas a nivel nacional están preocupados, porque si bien cirugía plástica fue la primera especialidad que divulgó eso a la luz pública de lo que estaba pasando, de no idóneos haciendo procedimientos que no tienen formación, hay otras especialidades donde también está sucediendo en Colombia. Sí, pero a ver, no se puede, pero Isaac, optómetras que se las pican, y oftalmólogos. Pero no se puede, o sea, es como abrirle la ventana y decir, no, pues no solamente son los esteticistas, son todas las profesiones. Hay abogados que compran el cartón allí en San Nicolás. Entonces, es simplemente decir, bueno, la asociación como gremio, ¿a qué entidad está acudiendo para que le colaboren en esto? Porque, a ver, mi incredulidad en la parte de justicia, de hacer justicia, porque hay personas como ustedes que se queman las pestañas para sacar una profesión, y aparecen otros simplemente que se leen un libro y ya entonces van a ejercer esa profesión. Entonces, debe haber un ente, que es la tarea que estamos haciendo, que es la tarea que está haciendo el alcalde en hablar de perseguir la corrupción, a todo nivel, y es la exigencia de nosotros que sea a todo nivel. Entonces ustedes como agremiación, en unión con otras, como usted lo nombra, nacionales, ¿qué entidad es la encargada para nosotros también como periodistas presionar a esas entidades?
Pues nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva nos acercamos inicialmente al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud es el que realiza las convalidaciones a nivel nacional de los títulos y de especialistas y homologaciones, y nos acercamos a ellos hablando de que era un especialista, en el caso nuestro de cirugía plástica, con una educación formal correcta, que tenía que tener mínimo 4 años de dedicación exclusiva en estudios de cirugía plástica para poder tener ese título de especialista en cirugía plástica. Tiene que ser, si usted es un cirujano, el Ministerio de Educación tiene claro, digámoslo, dentro de los parámetros que existen a nivel escrito, de que una especialidad médico-quirúrgica no puede ser a distancia, tiene que ser presencial. ¿Sí? Todo esto fue lo que trabajamos con el Ministerio de Educación y les recordamos, ¿sí? Y nos dimos nosotros como Sociedad Colombiana, digámoslo, estábamos abiertos a colaborarles en todo lo que ellos necesitaran de asesoría científica. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación Nacional para que de ahora en adelante, cuando venga un especialista del extranjero a homologar o convalidar el título de cirugía plástica, si el ministerio lo desea, porque no está obligado, puede contar con nosotros y nosotros le damos la asesoría si sí cumple con esos 4 años mínimo de dedicación exclusiva y ha hecho de manera presencial estos estudios y en cirugía plástica estética. María del Carmen Londoño, le damos la bienvenida también con los buenos días. Muy buenos días, doctora. Los caleños y colombianos y extranjeros que llegan a nuestro país pueden mirar de pronto en una página web en donde pueden mirar quiénes son los médicos idóneos, precisamente para no ir a hacerse operar de un médico que no esté facultado. Bueno, esa pregunta Permítame que usted responda. Yo les recomiendo la primera página que tienen que visitar, es la de drlinatriana.net. No, esa sería mi página particular, pero no sería correcto. No. Gracias por decirlo, pero no además está muy bien documentada. No, además hay que aprovechar pero hay una el medio para hacer la publicidad, doctora. Esto de cachete todos los días. No, la verdad que ha tenido ya la deferencia de acompañarnos, sobre todo alertar en un tema tan interesante como es esto. Y no, yo digo que cuando las personas tienen la capacidad y tienen el reconocimiento, pues hay que hacer eso, en este caso con la doctora Lina Triana. Pero sí hay unas páginas especializadas para, digamos, donde está el listado de quiénes pues, son. A mí me parece interesante la inquietud pregunta, de María del Carmen. ¿Por qué? Porque es que vienen del extranjero 2 tipos de personas que requieren esto, que es quien viene o con su título o viene a picárselas de que sabe. Y entonces, ya ha hecho un diplomado de 8 como horas. Colombia, ya lo dijo la doctora, estamos en el 6º lugar de importancia en el mundo con respecto a esto de las cirugías. Entonces vienen ellos y no se sabe si el título es legal, no es legal, o si son simplemente unos impostores, diría yo. Y vienen los otros, los turistas que vienen de Estados Unidos inclusive, de Europa, a hacerse todos los términos que hay en esto de las cirugías. Entonces, en esos 2 casos, ¿cuál es la respuesta, doctora? Sí, claro. Por eso la importancia, qué pena que me repita un poco, por eso la importancia de que el Ministerio de Educación Nacional haga las convalidaciones, las homologaciones de manera juiciosa. Sí, obviamente la parte científica ellos siempre se han basado en la parte del CONACES. Como dicen, nosotros tenemos el ofrecimiento abierto para trabajar con ellos y firmamos el convenio, pero de todas maneras, una vez convalidado el título, la pregunta directa y exacta que ella me hace, ¿dónde pueden mirarlo? Mi respuesta tendría que ser, pues tienen que revisar a nivel de la Secretaría de Salud, de la Ministerio de Educación Nacional, quiénes han convalidado ellos y quiénes han homologado ellos, porque ellos hicieron el estudio y en teoría esas personas serían las idóneas para realizar los procedimientos de cirugía plástica estética. El ministerio ya tiene un poco de conciencia, vemos cómo ya ha pasado algunos de estos títulos para estudio a nivel de la Fiscalía, que sería la otra respuesta suya, ¿sí? Y la Fiscalía tiene estudios, ya ha fallado algunos procesos, sí, y tiene otros en estudio. Esperemos que la Fiscalía revise bien esos títulos y verifique quién es idóneo y quién no de los que habían sido convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, en base a la, asesoría del CONACES, que fue la que dio la parte científica al Ministerio para autorizar esas convalidaciones.
Doctora Lina Triana, pues yo sí le quiero agradecer mucho a usted por haber tenido la deferencia de acompañarnos en esta mañana y sobre todo por alertar sobre estos casos y donde la gente tiene que empezar a mirar realmente quiénes son los médicos y los especialistas y los cirujanos estéticos en este caso que están realmente avalados por el gobierno nacional para atender todos estos casos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y para cerrar, la última, ella me decía, ¿dónde pueden mirar? Pues a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva es un ente que puede filtrar a la comunidad cuando usted es como cirujano plástico, que sí es un cirujano plástico. Eso no quiere decir que todos los cirujanos plásticos sean miembros nuestros, y la página nuestra es www.cirugiaplástica.org.co. Pues que mejor. Además, para proteger a los nuestros, diría yo, pues así como a un artista, a usted le consta, Giovanni, le exigen cierto tipo de visa en nuestro país para poder trabajar en nuestro país, pues también debe hacerlo con aquellos médicos o aquellos que vienen pasándose de médicos a ejercer una profesión. Tiene que ser en todo plano. Muchas gracias, de verdad, nos encanta haberla tenido a la cirujana estética Lina Triana en esta mañana aquí en Super Noticias del Valle. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos también con nuestros analistas y con invitados que tenemos en esta mañana.